Buenos días. El día de hoy haremos un resumen y análisis del capítulo 6 de este libro llamado Lógica, conceptos claves en filosofía. Este capítulo 6 se titula Entrenamiento semántico. Acá se pueden ver los integrantes del grupo. En la tabla de contenidos podemos ver que primero iniciaremos con el resumen breve del capítulo, luego los aspectos a favor o que nos gustaron y por último los aspectos en contra o que no entendimos acerca de este sexto capítulo. Primero empezaremos con el resumen breve. En este capítulo, el autor empieza su explicación con la siguiente frase. Si alguien extrae una conclusión que tú piensas que está mal extraída, podría certeramente decir, esa conclusión no se sigue de los enunciados de partida. Aquí el autor explica que la noción de seguirse una conclusión de unas premisas es la misma que la que dice que unas premisas entrañan semánticamente una conclusión, dándole vuelta a la frase. ¿Pero qué es el entrañamiento semántico? Para el autor es, al menos como la respuesta clásica que siempre se da, que las premisas entrañan semánticamente la conclusión si no puede darse el caso de que las premisas sean verdaderas y las conclusiones falsas. Sin embargo, un problema que surge con esta respuesta es que en muchos casos, donde hay buenas razones para suponer que las premisas fallan en entrañar semánticamente una conclusión, de acuerdo con el criterio clásico, no estarían fallando, sino produciendo auténticos entrañamientos semánticos. Este asunto del entrañamiento semántico está ligado íntimamente a problemas de necesidad, consecuencia lógica y a puzzles sobre enunciados condicionales. Como por ejemplo en el siguiente enunciado, si Lorenzo cuenta un chiste, seguro que nos reiremos. De acuerdo con eso, sería erróneo concluir que las precisas codificaciones de la lógica formal constituyen un ideal a alcanzar ante el que el lenguaje natural, con su sofisticada lógica propia, resulta que se queda corto. Asimismo, habla de las construcciones condicionales, ya en el segundo punto que menciona el autor en este sexto capítulo, las cuales se usan muchas veces para dar u ofrecer razones. El autor menciona que estas construcciones se usan muchas veces sin que el razonamiento sea causal, y que la conexión entre estos dos conceptos puede ser de una relación difícil. Los condicionales se usan muchas veces para describir situaciones de causa a efecto, en casos donde se da una asimetría entre los sucesos. Y no existe una única dirección en la explicación causal. A veces la cláusula sí señala un factor causal, pero otras, la dirección de la causa discurre de modo diferente. Ahora le doy pase a mi compañero para que pueda explicar los aspectos a favor o que nos gustaron acerca de este capítulo. Gracias. Muy buenas noches, yo soy su compañero Yarizán Francisco Córdoba y me ha tocado desarrollar en esta oportunidad el contenido número 2, que son los aspectos a favor o que no nos gustaron en relación al capítulo 6, entrañamiento semántico. Estamos de acuerdo con lo que mencionaba por el autor, que las premisas entrañan semánticamente la conclusión, sino que puede darse en el caso de que las premisas sean verdaderas y las conclusiones falsas. También parece ser que el asunto del entrañamiento semántico está íntimamente conectado con la serie de problemas sobre necesidad, consecuencia lógica y, como cabía de esperar, sobre los enunciados condicionales. Al tratar el tema de entrañamiento semántico, implicación y razonamiento raro, también estamos de acuerdo que la implicancia material da lugar a dos problemas muy significativos. En primer lugar, tenemos el asunto de las contradicciones, porque parece extraño afirmar que cualquier enunciado o proposición pueda seguirse lógicamente. De una contradicción, un condicional verificativo funcional como un antecedente contradictorio es verdadero y un argumento con esa premisa contradictoria es válido. También estamos de acuerdo que si el consecuente de un enunciado condicional material es verdadero, entonces el propio enunciado condicional material es verdadero también. Y por tanto, cualquier argumento con la conclusión verdadera es válido. El autor sostiene que en la lógica veritativo funcional
un condicional es solo falso cuando se dan dos características siguientes. Primero, el antecedente es verdadero y segundo, el consecuente es falso. Como podemos ver, esto anterior es solo una de las posibilidades de las cuatro que ofrece la tabla de la verdad, ya que en todos los demás casos el condicional es verdadero, entonces un condicional cuyo antecedente es lógicamente falso o su consecuente es lógicamente verdadero. En el desarrollo del tema de las condiciones y contratráficos, siguiendo con el desarrollo de sus ejemplos, el autor nos hace recordar que no podemos esperar resolver el desconcertante tema de las condicionales por simplemente reescribir las fórmulas y enunciados sin hacer uso del problemático sí, es decir, evitando el entonces. Igual que en el caso anterior, esta estrategia lo que hace es esquivar el problema sin resolverlo, porque el problema precisamente radica en la traducción de las expresiones naturales del castellano al lenguaje lógico formal. Sobre el tema desarrollado de entrenamiento semántico, relevancia y razones, el autor sostiene que las construcciones condicionales se usan muchas veces para dar u ofrecer razones. En cualquier caso estándar, la cláusula sí de una condicional se presenta para ofrecer las razones o motivos de los que se dice en la cláusula entonces. El contenido de la cláusula entonces se explica o se funda en el contenido de la cláusula sí. Esta fundamentación no necesita hacer referencias a causas o sistemas causales. De hecho, las construcciones condicionales se usan muchas veces sin que el razonamiento sea actual o claramente causal. Asimismo, indica el autor, recordando la definición modal de validez, que un argumento es válido cuando no se es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. La respuesta que puede parecer obvia, ya que no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, porque la conclusión se sigue de sus premisas, se basa en ellas, adquiere su explicación en ellas. También sostiene que la cláusula sí de un condicional puede desempeñar tres papeles. Uno, presentar una cláusula desde la que se sigue un consecuente según el modelo de su operador con la flecha. Dos, establecer una razón por la cual el consecuente se da. Y tres, establecer una razón para pensar que lo que se establece el consecuente es el caso. Paralelamente a estos tres usos de las proposiciones condicionales, hay tres maneras de pensar la relación de las premisas y la conclusión en los argumentos. Los argumentos que se tomen como, uno, son inferenciales, los que se toman como, dos, dan razones de por qué la conclusión se sigue de la premisa, y las que se toman como tres, dan las razones para pensar por qué la conclusión se sigue de las premisas. Finalmente, sostiene que la lógica, en tanto que se ocupa únicamente de la inferencia correcta y no de las razones por las que, o de las razones para pensar que, utiliza una noción de consecuencia que es estrictamente inferencial. Esta noción de consecuencia representa un sentido débil del seguirse un consecuente de un antecedente. Este sentido es tan débil que incluso el uso de la expresión seguirse de o seguirse puede resultar inapropiado. Por ello mismo, cuando querramos dar una caracterización de seguirse de que incorpore también las razones por las que y las que razones para pensar que no estaremos alejando, nos estaremos alejando con nuestras disquisiciones de la frontera de la lógica formal. Eso es todo conmigo. Vamos a dar pase a nuestro compañero. Gracias.
Muchas gracias. A continuación voy a exponer el siguiente aspecto de este capítulo que lleva por nombre Entrañamiento semántico, del libro de Lawrence Goldstein, llamado Lógica, conceptos clave en filosofía. Respecto al significado y al hecho de poder descubrir lo que hay dentro de las expresiones lingüísticas, en esta ocasión quisiéramos resaltar que en el presente aspecto hemos entendido la importancia de poder extraer de manera correcta la conclusión que habita dentro de una o más premisas, ya que es sabido que muchas veces la propia conclusión se encuentra dentro de las expresiones que se han expuesto. Aquí el autor nos hace una aclaración acerca de que al extraer la conclusión de una premisa, esta posiblemente esté mal extraída, lo que querría decir que aquella conclusión vendría a ser una conclusión que no se sigue. Se entiende que en términos de lógica, las premisas entrañan semánticamente una conclusión si es que no puede darse el caso de que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Un problema que surge con esa respuesta es que en muchos casos se producen auténticos entrañamientos semánticos. Se ha intentado de diversos modos fortalecer el criterio clásico para disminuir este fenómeno. Al parecer, el entrañamiento semántico está íntimamente conectado con una serie de problemas sobre necesidad, consecuencia lógica y con los puzzles sobre enunciados condicionales. Se exploran algunas de las ambigüedades de los enunciados condicionales en el que el lenguaje natural y la conclusión será que la lógica únicamente introduce precisión y un entendimiento parcial en las cosas que previamente ya comprendemos. Básicamente en este capítulo hemos visto el ejemplo expuesto en el que Juan y María realizan juntos un viaje por Europa, en el que cada uno compartió con el otro visitar distintos lugares en este continente. Y es aquí en el que se da que una tercera persona llamada Pepe intenta dar el encuentro a sus amigos decidiendo ir en busca de ellos, pero para poder realizar dicha tarea, primero este debe ubicarse correctamente en el mapa. Es así que Pepe analiza y antes de actuar piensa lo siguiente, que si Juan se encuentra en Praga, entonces Juan se encuentra dentro de la República Checa. Pero si Juan estuviese en Budapest, entonces Juan se encontraría en Hungría. Hasta este punto todo está sencillo para él. Es en este momento en que Pepe se interroga a sí mismo y se cuestiona el hecho de que posiblemente esté equivocado en cuanto a la ubicación de los lugares que él cree saber y que las capitales no correspondan a los países que él pensaba correspondían. Es así que Pepe realiza una básica simbolización de los enunciados que había hecho acerca de las ciudades y sus países mencionados, dando como resultado lo siguiente: P entonces C, y B entonces H. P simboliza Praga y C simboliza la República Checa, y B significa Budapest y H simboliza Hungría, lo cual quiere decir lo siguiente, de acuerdo a la simbolización que hemos dado. Si estoy en Praga, entonces me encuentro en República Checa. Y la siguiente, si estoy en Budapest, entonces me encuentro en Hungría. De esta manera, fue así que Pepe, ante la tal situación, sonríe. Esto se da porque ya no importaba si Pepe ya no se acordaba bien de la situación de las ciudades y de acuerdo a su reciente ejercicio de lógica, él sabía que el siguiente argumento que él había desarrollado era válido. Aquí lo tenemos. P entonces C, B entonces H, que es consecuencia semántica o consecuencia lógica de P entonces H o B entonces C. De acuerdo a la simbolización que hemos hecho, este querría decir lo siguiente: si estoy en Praga, entonces me encuentro en la República Checa. Si estoy en Budapest, entonces me encuentro en Hungría. Es consecuencia semántica o consecuencia lógica de si estoy en Praga, entonces me encuentro en Hungría. O si estoy en Budapest, entonces me encuentro en la República Checa. Ahora, hasta este punto, todo lo expuesto es lo que detenidamente se encuentra bien explicado por el autor. Sin embargo, en medida personal, encontramos alguna complicación en aquel razonamiento, aún sabiendo que desde la perspectiva de la lógica clásica, en el argumento que Pepe ha dado acerca de su ubicación en el continente europeo, es perfectamente válido por la forma en que la inferencia está construida. Aún así, sería interesante poder discutir de manera más profunda este tema en clase, lo cual pensamos sería notablemente beneficioso para el desarrollo lógico de todo aquel que tenga un específico interés en este importante tema. Para terminar nuestra apreciación en el presente aspecto, quisiera alegar que respecto al tema podemos decir que la consecuencia lógica, o bien dicho, el entrañamiento semántico, lo hemos entendido como la relación entre las premisas y la conclusión de un argumento deductivamente válido. La relación de consecuencia lógica es un concepto central a la lógica. Características generalmente aceptadas de la relación de consecuencia lógica son, como mencionamos al principio de este aspecto, necesaria y además formal. Muchas gracias.